Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen. Esto es Saberes Rurales, porque todo comienza en el campo. Y hoy comienza en el suelo. Un concepto bien interesante para la producción agropecuaria ahora, no solamente en la región, en el país y en el mundo, es el manejo del suelo. Ese sustrato en esos primeros estados de desarrollo del material vegetal. Por eso estamos hoy en Campo Verde. Campo Verde es una empresa dedicada yo le he dicho que a la formulación de sustratos a la medida, pero que sea Dairon Díaz el que nos cuente qué es Campo Verde y cuál es ese tema del sustrato, por qué ustedes le están apostando tan fuerte al tema de los sustratos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a Micorrizas y Sustratos Campo Verde, una compañía en el oriente antioqueño establecida en Río Negro, Antioquia. Ya tenemos 14 años de estar acá vinculados al sector agropecuario. Campo Verde tiene dentro de su misión fundamental pues producir sustratos que son ese medio que sirve a la planta en las primeras fases de desarrollo, en áreas de confinamiento, bancos de realizamiento y en las fases de vivero. Lo que hacemos acá es formular a la medida para diferentes tipos de cultivos ese medio ideal que le damos a la raíz para que facilite su normal crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a mirar a través del programa cómo se formula, qué núcleos utilizamos para ello, qué fase de esterilización, que es la parte fundamental que nos va a servir para garantizarle a la gente la inocuidad, la trazabilidad de los sustratos, para que pues estemos acorde con los pedidos internacionales que nos hacen de productos que se puedan certificar y que vayan libres de estas trazas. Dairon, esto entonces es otra manera de mirar el suelo, que generalmente pues uno en la formación que uno ha tenido, pues el suelo sí es donde va la planta, pero esta es una manera muy diferente de ver el suelo, la microbiología del suelo tan importante en este caso. Sí, mira, nosotros tenemos que tener la claridad y hacer referencia a que muchos de los problemas que tenemos en campo se obedecen a que el material que se entrega desde la fase de vivero viene con problemas fitosanitarios. Entonces desde allí hay que, a través de un sustrato, formularlo debidamente. En la mayoría de los casos formulamos con cargas biológicas, colocamos fijadores, colocamos solubilizadores y micorrizas para que precisamente en estos cortos o medianos periodos que va a estar la planta ahí en ese contenedor, en esa bolsa, pues le brindemos la garantía a la planta para que en esa fase que va a estar durante todo su ciclo de desarrollo en campo tenga la capacidad realmente para poder absorber y tomar los nutrientes que ya hay en la fase suelo. Entonces el sustrato es fundamental porque, como te digo, por ejemplo, aguacate, muchos de los problemas que uno ve en campo es que te dicen, pues adquirí un producto en un vivero de aguacate y más adelante hicimos unas pruebas de laboratorio y pues veníamos con un problema de nematodos, de hongos, de malezas. Y todo se obedece a que mucha de ese desarrollo que se da al interior de la planta en el suelo es que no está debidamente ni formulado ni esterilizado. Sí, sobre todo porque cada planta tiene unos requerimientos diferentes. Claro, los espacios, los volúmenes, los periodos. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de crisantemos, que lo hacemos mucho para empresas exportadoras, pues son periodos entre 11 y 22 días en un contenedor de 60 gramos. Sí. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, de aguacate de madera tradicional, por injertación normal, pues vamos a estar 7 o 8 meses. Pero si hablamos, por ejemplo, de aguacate, por ejemplo, ya fases de clonación, 18 meses. Correcto. Entonces hay que establecer ese periodo que va a estar la planta en ese contenedor para garantizarle a la raíz las condiciones perfectas donde va a tomar los nutrientes y oxigenación y hidratación del medio. Y sobre todo porque entonces me llega a campo, si se me permite la expresión, una planta fortificada, una planta bien nutrida, una planta con todo ese potencial de pronto de resistencia a patógenos. Claro, mira, nosotros, digamos que en el contexto colombiano y en el contexto de América Latina se ha hecho mucho énfasis en las bondades de unos suelos desde el punto de vista de fertilización o nutrición con medios convencionales. Nos hemos olvidado y hasta ahora se está retomando la biología del suelo. Correcto. O sea, la biología del suelo ha sido como la fea del paseo hasta hoy, pero no podemos de ninguna manera dejar de poner en contexto la importancia que tiene la vida en el suelo. Hablamos mucho del concepto físico-químico del suelo, pero hemos descartado la parte biológica. La microbiología del suelo. Y es ahora fundamental porque lo que queremos en exportación es trazabilidad
Entonces nos están diciendo que no vaya con nematodos, con metales pesados, con antibióticos, con hormonas de crecimiento. Pues entonces hay que hacer una trazabilidad de ese sustrato, hay que esterilizarlo de una manera adecuada, idónea, para que precisamente esa planta, cuando esté en fase de desarrollo, puntualmente en aguacate, pues no nos vayan a decir, mire, es que finalmente tenemos un aguacate de muy buen tamaño o de muy buena presentación en el tema de contenidos de grasa, pero mira que aquí hay el problema X. Entonces ahora encontramos cadmio en aguacate, encontramos antibióticos, entonces una cantidad de problemas que no son de la fase inclusive de producción como tal en el campo, pueden llegar desde la fase de establecimiento en las primeras etapas, que son etapas de vivero, de previvero. Muy importante, muy importante. Y sobre todo entonces, Dairon, eso nos lleva a que ustedes como Campo Verde de alguna manera han estandarizado ya según la variedad o según el material vegetal, ¿cuál es el sustrato más indicado? Sí, el enfoque de nosotros, y digamos que el ingrediente principal que le entrega Campo Verde a un productor final es que tenemos ya unas fórmulas muy generales para aguacate, para arándanos, para fresas, para frutas, para verduras, para cultivos de flores de exportación, pues porque 14 años nos han dado toda esa implementación, nos han dado esa curva de aprendizaje que lo que le garantiza a la gente es tener un producto de muy buena calidad en las primeras fases de desarrollo. Muy bien, vámonos a la parte práctica, ¿cierto? Perfecto. Ustedes tienen aquí todo el proceso de recepción de materia prima, la clasificación, la desinfección, hasta el empaque. Sí, vamos a hacer una descripción. Vamos a mostrarles cómo es cada uno de esos pasos. Vamos a mirar entonces cada uno de estos procesos. Listo, vamos pues entonces. Bueno, Dairon, entonces, ¿cuál es el orden lógico de la producción de un sustrato que tiene Campo Verde? Vale, entonces miren, en este momento nos estamos acá en la zona donde hacemos la recepción de las materias primas. Estandarizamos las materias primas y luego vamos a pasar a la esterilización de las materias primas. En este patio, la primera fase es recepcionar las materias primas para los sustratos. Sí. Primero, muy fácil es identificar y definir qué es un sustrato. Ese sustrato es ese medio que nos sirve para que las plantas en las primeras fases de desarrollo cumplan con los requerimientos de una raíz en función del tiempo que va a estar ahí. En el caso puntual de nosotros tenemos unos sustratos orgánicos e inorgánicos. Como pueden ver acá, entonces nosotros recepcionamos unas tierras orgánicas, unas arenas de cantera, y previo a que lleguen hacemos unos análisis, físicos, químicos y biológicos. Cuando hablamos del tema puntual de lo que es la tierra, tenemos que identificar de dónde viene, de qué cultivo venía. No es lo mismo que venga de una pradera de hace 20 o 30 años que no haya tenido cultivos, a que haya tenido papa o haya tenido verduras o flores. Entonces identificamos de dónde viene, hacemos unos análisis con 2 laboratorios externos que nos garantizan ese modelo. Y como pueden ver aquí al fondo, entonces, lo que hacemos puntualmente con la arena y con la tierra es que las pasamos por un molino, las cernimos y queda con una característica idónea de granulometría. Eso es para el caso concreto de lo que es la arena y la tierra. Otros productos que utilizamos como núcleos para la producción de los sustratos son cascarilla de arroz, carbón vegetal, acerrines y virutas. Entonces, en función de los requerimientos de la planta y el tiempo que va a estar ahí, se hacen unas formulaciones volumen a volumen. Qué cantidad ha de llevar un sustrato para que en la bolsa se establezcan todos los parámetros que cumplan con los requerimientos. Entonces, porcentajes de tierra, porcentajes de arena, porcentajes de cascarilla, porcentajes de acerrín, los más genéricos. Otros tendrán a bien también tener ceolitas, tierras diatomeas, ocales o yesos. Pero fundamentalmente lo que hacemos como parte integral del modelo es tener unas materias primas, aquí las estandarizamos y luego procedemos a hacer todo lo que es la parte de la mezcla como tal y el tema de la esterilización. Entonces, básicamente en este modelo aquí tenemos es la recepción y la estandarización. Bueno, listo, son más o menos, son básicamente 5, ¿no? Acerrín, carbón, cascarilla, tierra y arena. Correcto. Muy bien, vamos entonces a la estandarización. Dairon, me decías ahora, antes de llegar a esta sección, aquí las condiciones las pone la planta.
A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Mira, efectivamente, más que me pida un cliente un sustrato es los requerimientos de la planta de ese cliente en función de qué tiempo lo va a tener, ¿cierto? Entonces, los núcleos que vimos anteriormente, esa cascarilla, ese suelo, esa tierra, ese acerrín, ese carbón vegetal, en unos porcentajes nos van a servir en función de las necesidades de la raíz de esa planta. Exactamente. Entonces, eso es una mezcla que hacíamos en este patio. Entonces, contamos con unas mezcladoras, porque mucha gente me dice, no, pues que deme los productos que yo en la casa los revuelvo. Y usted con una pala mezcla, no revuelve, ¿cierto? Entonces, aquí mezclamos esos componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Estructuramos el sustrato. Sí. Darle estructura al sustrato es darle el medio que tenga capacidad de aireación, de retención y, muy importante, manejar la higroscopía. ¿Qué significa eso? Que cuando yo coloque la fase líquida en el sustrato no haya escorrentía inmediatamente, sino que tenga la capacidad de retener el agua y el nutriente o fertilizante que le coloque. Entonces, eso se formula en cantidades, ¿cierto? Entonces, eso es en función de cada elemento que tenemos para fases muy pequeñas, como contenedores para hortalizas o para flores, o ya en temas de bolsas. Entonces, bolsas de vivero para arándanos, para aguacates, para frutales y etcétera. Entonces, se hacen las mezclas debidamente. Y la fase fundamental del todo el protocolo es la fase de esterilización. Entonces, uno pudiera pensar que en la fase de esterilización, bueno, es para todo lo que tenga que ver con patógenos. Luego de eso viene un enriquecimiento de ese sustrato, porque es que tenemos que meterle vida. Entonces, mira, primero que todo decir, hay diferentes tipos de esterilización. Sí. Lo más común que se hace a nivel agrícola es esterilización química. O sea, utilizamos un químico. Lo que hace es que por disolución en agua lo colocamos y entonces hacemos una esterilización que digamos que es muy precisa, o sea, es o fungicida, o insecticida, va o nematicida, o herbicida, va direccionada. Nosotros con el método que tenemos aquí y tratándose de que estamos hablando de agricultura no convencional, estamos haciendo la apuesta a que los agricultores y los productores tengan unos productos finales que les garantice que cuando vayan a exportar la trazabilidad esté ausente. No muestre nada. No muestre nada. Sí. Entonces, hemos encontrado que cuando muchas veces los productores utilizan estos esterilizantes químicos, queda trazabilidad de algunos metales o de algunos productos no deseados. El medio que se hace aquí para esterilización en el campo verde es un medio físico, o sea, utilizamos temperatura. Entonces esta caldera es como el nervio de todo el proceso de esterilización. Esta caldera que trabaja con vapor, con ella hacemos 3 fases de control, que son la parte de la temperatura, la presión y el tiempo. Correcto. Y en estos contenedores que tenemos a este otro lado hacemos el llenado del sustrato. Tiene unas flautas, tiene unas llaves por donde nosotros simplemente lo que hacemos es que pasamos el vapor hirviendo a estos contenedores para proceder a hacer ¿qué? El vacío biológico, la pasteurización o la esterilización. Esos son los 3 términos realmente que nos llevan a hacer un proceso físico de esterilización. Hacemos un vacío biológico, ahí eliminamos tanto los buenos como los malos en función de lo que son hongos y bacterias o malezas del suelo. Correcto, y después de eso, me imagino que también encontrarán un tiempo, empaque y sale por el mercado. Bueno, tener un producto, un sustrato con un vacío biológico es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el primer microorganismo, llámese benéfico o no benéfico, lo va a colonizar. Entonces, después de que pasa la fase de esterilización, decir que llegamos hasta 90 grados de temperatura. Entonces tenemos que esperar unos tiempos para que se baje esa temperatura a unos 25 grados, porque la mayoría de nuestros clientes lo que nos dicen es, hágame un llenado biológico. Entonces el llenado biológico lo hacíamos con fijadores, con solubilizadores, con microorganismos, pero muy puntualmente para las fases de desarrollo tempranas con micorrizas. Entonces procedemos a hacer luego el sacado de acá del sustrato y el llenado de los sacos. Excelente, bueno, ahí pueden ver ustedes la importancia hoy del sustrato, ¿sí? Para las plantas en los primeros estadios de desarrollo. Dairo, muchísimas gracias, esto es un proceso que usted yo sé que le ha trabajado mucho rato, que va muy bien, que lo está volviendo internacional y hombre, esperamos encontrarnos en otra oportunidad, hombre, ustedes por la visita, en Saberes Rurales. Y Campo Verde, la casa de todos ustedes, bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.